Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de movimiento en una dimensión, pero ya nos dan profundizado en el procedimiento que ya vimos en la clase pasada, pero en resumen son tres pasos que hay que seguir, sí o sí. Independiente de que lo pidan o no lo pidan, es como una pirámide. ¿A qué me refiero con una pirámide? Que si tú no generas el primero, que es el gráfico estereoscópico, no vas a poder generar el diagrama de velocidad. Y si no tienes el diagrama de velocidad, menos vas a poder conseguir el diagrama de aceleración. Son pasos necesarios, no te los puedes saltar y no puedes decir, no hago este para obtener el que me están pidiendo. Son todos necesarios y todos sustentan al siguiente. Entonces es bueno que practiquen si encuentran dificultad en el gráfico estroboscópico, en el diagrama de velocidad y el diagrama de aceleración. Entonces, con eso vamos a hacer análisis de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Para eso vamos a vamos a ver esto. Consideremos que este carro está en una pendiente, eso quiere decir que hay una diferencia de altura. Voy a poner con un color que destaque más, que la altura que está acá, H1, es mucho mayor que la altura que está acá. H1 es mayor que H2. Entonces, al estar mayor se forma una inclinación. Esa inclinación eh, los va a jugar a favor o en contra, dependiendo del movimiento. Y lo que vamos a considerar es que el carro lo lanzamos hacia la izquierda, en subida. Y lo que vamos a considerar es hacer el gráfico estroboscópico de este movimiento. Lo ideal es que a medida que en esta parte, por lo menos, además que me estén escuchando, traten de hacerlo por lo menos en una hoja en blanco o en una hoja que tengan a mano. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Porque así cuando yo lo haga, digan inmediatamente si no les dio igual, que digan, pero profe, ¿por qué hizo esto? Y así de mejor manera van a entender. Más que verme a mí. Yo puedo tener mucha labia y me van a creer, pero si ustedes lo hacen por sí solos al principio, van a cuestionar. Y así van a aprender de mejor forma. Entonces vamos a construir el gráfico, tanto de ida como de vuelta. ¿Por qué de vuelta? Como yo sé que se va a volver, porque va a haber un momento en que el carro, voy a dibujar acá el carrito, este carro va a empezar a avanzar. Pero como hay pendiente, va a un momento en que ya no va a poder avanzar más y se va a empezar a devolver. Por eso yo sé que va a haber un ida y vuelta. Entonces, vamos a hacer el gráfico estroboscópico de ida y de vuelta. Entonces, necesitamos una guía, una línea. Ese va a ser para el de ida. Y tenemos que señalizar hacia qué dirección va. Entonces, va hacia la izquierda. Y abajo vamos a hacer el de vuelta o regreso. Y tenemos que señalizar hacia dónde va el cambio de posición. Ahora tenemos que dibujar dos puntos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que el gráfico estroboscópico se considera que todos los delta t son iguales? Si no, no tiene sentido, porque si hay un delta t que es distinto, está arruinando el dibujo. Tiene que ser constante. Y fijarme de cuánto es el tiempo, si es que no me lo dicen o si me lo dan, o yo lo estoy haciendo. Tengo que poner el punto inicial, que lo voy a poner acá, porque inicialmente está en el lado de la derecha, y empieza a aumentar. Pero al principio tiene una velocidad fija. Y esta velocidad va a empezar a disminuir por efecto de la gravedad. Entonces al principio va a ser un punto por acá, después un punto más pequeño, después uno más cercano, la distancia, a eso me refiero como más pequeño, hasta que se detiene. En este punto, que voy a considerar que cuando se detiene, en regreso parte ahí, porque ya no tiene velocidad, y empieza a adquirir velocidad. Si fuese realmente ideal que no hubiera roce, tiene que comportarse de la misma manera que el de arriba. Tanto el ida como el vuelta tiene que ser igual, si es que no hubiera roce.
Es como lanzar una llave hacia arriba. Si yo lanzo un objeto hacia arriba y solamente se aplica la gravedad, el comportamiento del ida y el regreso tiene que ser lo más parecido posible, sin considerar el roce del aire. Entonces aquí tenemos el gráfico estroboscópico. El gráfico estroboscópico es una línea en la cual se le da la orientación, que en este caso lo di con el rosado, tanto para la derecha como a la izquierda, y los puntos representan la ubicación del objeto en determinados tiempos. ¿Bien? Ahora, el segundo paso que habría que hacer es el diagrama de velocidad. El diagrama de velocidad representa la velocidad en forma vectorial del objeto en ese punto. Eso quiere decir que me tengo que situar en cada uno de estos puntos y graficar por forma de vector su velocidad. Como es un vector, tengo que, además de la magnitud, que es importante el tamaño, representar la dirección. Entonces, tiene que seguir la misma dirección que estaba diciendo yo, el vector morado. Y empiezo a dibujar los vectores. A medida que va avanzando, el vector velocidad va disminuyendo. Y por eso, yo en la clase pasada les dije que era un buen referente considerar que la distancia entre un punto y punto era semejante o era la representación del vector. Mientras la distancia es más grande, entre el lapso entre punto y punto, la velocidad fue mucho mayor, porque recorrió exactamente el mismo tiempo, pero una mayor distancia, porque tiene mayor velocidad. Mientras que si tiene una velocidad muy pequeña, va a recorrer una distancia más pequeña. El último punto, si tiene velocidad cero, se puede poner simplemente un punto, porque representa el vector cero, no tiene magnitud. De igual manera en el regreso, pero ahora cambia la dirección de los vectores velocidad. Una acotación también, en consideración, es que si yo quiero, ejemplo, en este punto que está acá, y nosotros dijimos que en ese punto tendría que ser idealmente el regreso como el ida igual, sin roce, la magnitud, el tamaño de este vector que está acá, tendría que ser igual que el de acá, pero en sentido contrario. Porque eso representa que por lo menos en ese punto obtuvo la misma velocidad de regreso como de ida. Y eso representa que no hay roce. Si hubiera roce, nos lo están diciendo que hay una pérdida o un cambio de velocidad, esas flechas, esas magnitudes no pueden ser iguales. ¿Alguna duda hasta ahí? Recuerden que si tienen alguna duda pueden preguntar sin ningún problema. El último que faltaría es calcular el diagrama de aceleración. Para el diagrama de aceleración necesitamos la diferencia de los vectores de velocidad, que ya los tenemos dibujados ahí. Entonces tenemos que considerar ciertos tramos. Podemos considerar el tramo de estos dos puntos y con esos dos vectores de velocidad calcular el de aceleración. Entonces, fíjense que hicimos el diagrama así. Acá el diagrama lo que hace es darle una inclinación. ¿Por qué le hace la orientación con una inclinación? Para poder reafirmar todavía este movimiento. Pero también es válido acá, yo tendría que haber puesto, esto representa la inclinación del plano en el otro eje. Acá lo hacen de esta manera. Ponen los puntos, fíjense que por lo menos coinciden. Al principio hay una mayor distancia, mientras que al final hay una menor distancia entre los puntos, que es lo que tenemos ahí. Esto es el diagrama, de nuevo, tengo que recalcar hasta que se lo aprendan. Esto es el gráfico estroboscópico. Es un dibujo que representa la posición en el tiempo. Después van a construir el diagrama de velocidad, que son las flechas que yo puse roja, pero las ponen acá sin color. Hay que fijarse
de que esta magnitud es mucho mayor que esta. Y en el último no pones nada, pero también uno podría poner un puntito, por la duda. Tanto de subida como de bajada. Fíjense que no pone, pero recalca arriba que la velocidad es cero. Entonces hay otra manera también de recalcar que la velocidad es cero en ese punto. Y por último, el diagrama de aceleración. Para el diagrama de aceleración se hace exactamente lo que habíamos dicho. Se tienen que considerar dos puntos, siempre, porque hay una diferencia. Entonces ahí van a haber 3 puntos. Se va a considerar este punto que está acá, este punto que está acá y este punto que está acá. ¿Por qué? Y hay que entender por qué toma estos 3 ejemplos. El primero, porque es solamente un movimiento de subida, es el inicial, el de ida. Este segundo caso es el más importante, porque este representa el aproximarse al cero. Porque la pregunta es, y aquí uno ve si han estudiado o no, en este punto, en ese punto que está ahí, ¿cuánto tiene que dar la aceleración? ¿Cuánto tendría que dar la aceleración? Lo mismo ¿O que en cuánto? todas las... Lo mismo que en todos los puntos. Si yo tomara un punto cualquiera, la aceleración tendría que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay roce. Es lo primero. Entonces la aceleración que hay, porque hay un cambio de velocidad, hay un cambio de velocidad. Entonces si hay un cambio de velocidad, va a haber una aceleración. Y esta aceleración puede que dé constante o no dé constante. En este curso, las aceleraciones dan constante por lo menos en la primera unidad, pero también porque no hay roce y no hay una fuerza externa. Entonces la aceleración es constante. Como la aceleración es constante, en todos los puntos tiene que ser constante, tiene que ser la misma. Pero el problema es que si ustedes calculan esa aceleración solamente por gráfica, no les va a dar. O se van a equivocar. Y por eso, para recalcar los cálculos cómo corresponde hacerlo, vamos a hacer también este segundo paso. Y el tercero, el de bajada. Vamos a considerar entonces el primero, que es el de subida. Si nos preocupamos del de subida, recordemos que el delta B, porque para poder calcular la aceleración necesitamos un delta B, partiendo de un delta T. El delta T es constante, entonces no hay problema, y es el delta B el que me interesa. Necesito un B final menos un B inicial. Y por eso es tan importante saber cuál es el primero y cuál es el final. Este es el final y este es el inicial, porque va hacia la izquierda. Ahora, si yo dibujo esos dos vectores en el mismo punto, yo me voy a dar cuenta que el inicial, lo voy a poner con negro, es de este tamaño y el final es más pequeño, porque va disminuyendo la velocidad. Y como habíamos visto en la clase pasada, yo me tendría que preguntar cuánto le falta al inicial para llegar al final. Entonces voy a usar color verde. ¿Cuánto le falta al inicial para llegar al final? Y ahí obtengo la representación de la aceleración. Entonces en ese punto, la aceleración. Y podría hacerlo para cada punto, por lo menos de subida. Si los vectores están bien y las unidades están bien, va a ser constante. Si los dibujos los hago mal, los vectores los hago mal, no me van a dar constante. Por eso hay que ser ordenado, sobre todo en el principio, con el gráfico estereoscópico y con el diagrama de velocidad. Ahora, vamos a dejar el más importante para el final. El más importante es este de acá. Porque mucha gente se va a equivocar en ese punto. Vamos a hacer el siguiente, que es el de bajada. El de bajada, de nuevo, tengo que considerar cuál es el inicial y cuál es el final. Ahora cambio, porque ahora viene de vuelta. Y dibujo los vectores. El inicial es más pequeño ahora y el final es más grande. Entonces, el vector va desde el inicial hacia el final. Y obtengo exactamente el mismo vector, porque la aceleración no cambia, es constante. Ese es un buen índice de que uno se puede dar cuenta si está haciendo mal los gráficos, porque mucha gente le da al revés, pero no puede ser al revés.
tiene que ir en la misma orientación. Y ahora el último. Les voy a dar un tiempo, un minuto, que por lo menos hagan este. Y no es necesario que me digan si les da o no les da, pero por lo menos que lo hagan. Y así más de alguno puede que no le dé y para que tomen mayor atención dónde está el detalle. ¿Ya? Se los voy a dar. Quedan 30 segundos. Es simplemente considerar cuál es el inicial, cuál es el final y dibujar el vector. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar cuál es el inicial y cuál es el final. Dibujamos el vector inicial. Lo voy a cambiar de color ahora, lo voy a poner en rojo. Y tenemos que dibujar ahora el vector final. Y el vector, aquí lo hice un poco más grande, pero podría ser un poco más pequeño. A ver. Copiar. Vamos a pegar. Pegar. Y, no lo puedo, ya, hacer más pequeño. Entonces de nuevo. Ahí el inicial y acá el final. Y desde el inicial al final obtendría la misma aceleración. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Y eso es lo que quería recalcar. Que hay veces que le cambian el sentido a uno de los vectores por la simpleza de la resta. Mucha gente lo ve como algebraicamente o de la otra forma y dibuja el vector final y dibuja el vector inicial y le va a dar 0. Mucha gente le da, no sé por qué, le está dando el cambio de 0 cuando está haciendo esta diferencia. Que entre la distancia del inicial y el final es exactamente la misma. Y ese es un problema porque cambian la orientación. O de ese, o la representación de esa velocidad. Cuando hacen la composición de vectores. Es normal porque justo en este punto mucha gente cae. O cuando hace el calcula este de acá. O cuando calcula el de acá. Que representa la aceleración con 0. Y en ese punto la aceleración no es 0. La velocidad es 0. Pero no el cambio de velocidad. El cambio de velocidad siempre va a ser constante. Acá nos dicen algunas preguntas que si nosotros consideramos esos dos puntos y van de subida, hay que ver ahí, va de subida, ¿cuál sería la mejor representación para la aceleración? Entonces, primero podríamos hacer por descarte. Este no puede ser porque los dos vectores de velocidad van en la misma dirección. Estamos en un movimiento en una dimensión, no en dos dimensiones. Entonces, el resultado del cambio de velocidad no puede ir en otra proyección, en otro sentido. No podemos decir que no hay aceleración porque podemos visualizar que los vectores tienen diferente magnitud. Por lo tanto, al tener diferente magnitud ya hay un cambio. Y solamente habría que hacer la diferencia del inicial y el final. Y eso lo va a decir esta palabra mágica, de subida. Como va de subida, va hacia la izquierda. Y por lo tanto, con eso podemos calcular la diferencia de la cambio de velocidad para calcular la aceleración. Y lo va a dar como resultado el que habíamos calculado anteriormente, que es ese. De igual manera el de bajada. Hay un cambio, no puede ir en otra dirección y simplemente tendríamos que hacer el cambio. Pero habría que considerar cuál es el inicial y cuál es el final. Y obtendríamos ese resultado nuevamente, como lo hicimos recién. Y por último, tendríamos la representación en ese punto. Hay un cambio, y aquí es una forma de ver. Mucha gente dice que no hay cambio de aceleración porque mide exactamente lo mismo. Pero el vector
no es simplemente magnitud, también es una dirección, tiene un ángulo. Y el ángulo no es el mismo. Que vaya de subida, aunque tenga la misma magnitud, no va a ser igual si va de bajada, porque tienen sentidos diferentes. Por eso hay un cambio. Y si hay un cambio, sí hay aceleración. Y ahí está el problema, que mucha gente cae en eso. Mira el dibujo y dice, pero si tiene el mismo tamaño, entonces no cambia. No puede ir en esta dirección y de nuevo consideramos el inicial y el final y obtenemos el mismo resultado. Entonces acá está el resultado final. Tenemos el gráfico estereoscópico, que son los circulitos. Tenemos los diagramas de velocidad, que son los vectores negros. Y tenemos el diagrama de aceleración, que son los vectores rojos. Entonces hasta aquí es lo que uno puede preguntar sobre diagramas básicos de primera dimensión. Es lo que contempla por lo menos esta semana. Algunas observaciones. La aceleración, por lo menos en esta unidad, cuando dicen aceleración constante y lo que estamos viendo hasta ahora, va siempre a apuntar el mismo lado. Eso quiere decir que si tú calculas la aceleración, te tiene que dar en la misma dirección y con la misma magnitud. Cada aceleración, en cada punto. Si no te da, es que hay un error. La aceleración no es cero en el punto de la velocidad es cero, porque son cosas distintas. Velocidad cero es que el objeto no se está desplazando justo en ese punto. Pero la aceleración depende de la velocidad anterior o de la que viene. Hay una diferencia. Por lo tanto, no implica que la aceleración sea cero. Si fuese cero, el objeto no se movería. Dejaría de moverse y estaría siempre. Pero como hay aceleración, aunque esté con velocidad cero, va a empezar a cambiar su velocidad. ¿Ya? Y te dicen que más adelante vamos a hablar un poco mejor sobre la aceleración. ¿Ya? Entonces, los pasos nuevamente es construir un gráfico estereoscópico. Construir, y aquí aprendimos por lo menos que por coordinación, si tiene un movimiento que se mueve inclinado, hace los diagramas inclinados. Si el objeto se mueve hacia abajo o hacia arriba, mueve los diagramas hacia abajo o hacia arriba. Y si mueve hacia los lados, tu diagrama hacia los lados, el de ida o el de vuelta. También nos dimos cuenta que cuando la velocidad es cero, en vez de poner un punto, ellos recalcan con velocidad cero. Esos son pautas, así como que uno se va fijando en el detalle. Estos son los detalles que como te lo piden que lo escriba. Es como cuando dicen los nombres van con mayúsculas, en detalle. Construir diagrama de velocidad. Construir diagrama de aceleración. Y definir un sistema de referencia. Es lo que habíamos hecho al principio, porque siempre cuando yo construyo el gráfico estereoscópico, defino cuál es mi sistema de referencia. En este caso era el punto de acá, el inicial. Ahí yo pongo una flecha y digo, para allá va el X, o el movimiento. Acá lo hacen, ¿ven? Aquí agrega el sistema de referencia al final. Lo pone ahí. ¿Y cómo sé que es de referencia? Porque dice que acá está la posición 0. Y hacia la izquierda va lo positivo. Puede ser que sea al revés, que yo considere que lo positivo es hacia la derecha. Pero, ¿qué implica esto? Que si yo considero que va hacia la izquierda, la aceleración es negativa. Porque va en contra. Y en subida la velocidad es positiva, pero en bajada la velocidad es negativa. Eso es lo que implica en mi sistema de referencia. Ven, acá dice, ¿qué signo tiene la velocidad de subida? De subida, como va en la misma dirección que el eje de referencia, es positivo, porque hacia la izquierda van los positivos. Pero de bajada tiene signo negativo. Y la aceleración independiente de subida o bajada siempre va a ser negativa por mi sistema de referencia. Vuelvo a decir, si yo hiciera esto, para acá el 0 y para acá el X, sería todo lo contrario. Por eso es tan importante definir el sistema de referencia. Ya. Entonces, tenemos los pasos y ahora estamos, que ahí me di cuenta, ahora estamos agregando
estos últimos dos pasos que no hablamos en la clase pasada y que son los nuevos. Definir el sistema de referencia que se pone al final. Y gracias a ese sistema de referencia, construir un gráfico. Ahora recién vamos a construir un gráfico, pero los gráficos son representaciones de los diagramas que hicimos. Necesitamos a estos tres pasos anteriores, que ya lo sabemos manejar, que ya hicimos algunos ejemplos, vamos a volver a hacer más, pero sin estos tres no vamos a ser capaces de construir el gráfico. Estaríamos mintiendo, aunque estuviéramos el gráfico en una prueba o en una tarea y lo pusiéramos sin los tres pasos anteriores, es una copia, porque no pueden aparecer mágicamente. El gráfico de aceleración versus tiempo y después vamos a ver el gráfico de velocidad versus tiempo, depende de los diagramas de velocidad y de aceleración. Y primero, antes de construir, tenemos que definir la referencia, porque sin la referencia no podemos hacer un gráfico. Entonces ahí está, aquí cambió. Mira, la segunda opción es distinta, porque aquí ahora pone, fíjense que cambió el detalle. El sistema de referencia lo pone hacia abajo. Entonces, nos dicen que calculemos el gráfico de aceleración. Lo vamos a hacer. Voy a hacer los dos. Voy a hacer primero la opción 1 y la opción 2. Vamos a hacer el gráfico. Vamos a agregar una hoja. Esta es la opción 1. Y vamos a hacer el gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces, acá va la aceleración. Y la aceleración va a depender del tiempo. Fíjense, primero un detalle. Este eje lo puede haber puesto acá, pero no lo puse acá porque la aceleración puede tener valores negativos. Por eso le doy tanta probabilidad que sea negativo como positivo. También puede ir para acá el tiempo, pero no tiene sentido porque el tiempo, el mínimo que tiene es 0. Y por eso va simplemente hacia la derecha, partiendo en 0. No existe el tiempo negativo. Pero sí puede tener aceleración negativa. Ahora, la aceleración, en el caso 1, vamos a primero hacer el de subida, este caso que está acá. Y recuerden que cada uno de estos puntos, voy a cambiar el color, cada uno de estos puntos representa un delta t. Este puede ser t0. Después este va a ser un t, no sé, 2 segundos, 4 segundos, porque los delta t van a tener que ser iguales, dependiendo del tiempo. Si yo digo de 2 en 2, va de 2 en 2. Si digo de 3 en 3, va de 3 en 3. Pero yo le tengo que dar el valor. Entonces, tengo que saber o definir cuánto van a ser los delta t. Imaginemos que va a ser de 2 en 2. Y tengo que poner. Entonces considero el 0, 2, 4, 6, 8, hasta 10. Entonces aquí tengo la primera zona. Esa es la zona de subida. Entonces le voy a poner el color de subida. Esta es la zona de subida. Después va a venir el de bajada, que va a ser este de acá. Este va a ser la zona de bajada. Y este delta T uno lo puede considerar. Puede decir el T10 o puede decir este es para T12, T14 y así sucesivamente. O considerar que este es el 10, que es el mismo que el de acá. Y después va de 2 en 2. Esa es una representación. Lo ideal es que sea el mismo, porque sería raro que se quedara 2 segundos quieto. Entonces este 10 es como el que pertenece a los dos, tanto de subida como el de bajada. 14, 16, y se tienen que fijar cuántos puntos son. 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, hasta el 20. Entonces no es tan fácil hacer los gráficos, porque si uno no lo hace con ese detalle, está perdiendo información, si se dan cuenta. Entonces aquí ya tengo por lo menos los puntos. Ahora que tengo los iniciales y los finales, tengo que ver el valor de la aceleración. Y en todos los puntos, por lo menos la aceleración va a ser negativa.
¿Cuánto va a valer? No lo sé, porque esto es una representación, no tengo número, no tengo forma de calcular, a menos que me dé los valores de la velocidad. Pero a priori no lo conozco. Puedo saber, lo único que tengo con certeza es que va a ser negativo y va a ser constante. Entonces ahí lo tengo. Y es el valor de la aceleración. Un número. A sub 0. Y que va a ser constante para todos los puntos. ¿Alguna duda? Aquí en detalle, por si acaso, visualmente se ve que la zona de regreso es más grande que la ida, pero eso es porque mis cuadraditos no fueron perfectos. El cuadradito del 16 al 20 fueron más grandes que del 0 a 4. Entonces eso visualmente se ve como que fuesen más, pero son la misma cantidad de puntos, porque el ida y vuelta tienen la misma cantidad. Usted cuando hagan una hoja cuadricular no se va a ver mucho ese detalle. Tanto de ida como de vuelta tiene exactamente la misma cantidad de puntos estereoscópicos. Ahora, para el caso 2, lo único que va a hacer es que cambia el valor de la aceleración, porque la aceleración va en la misma dirección que el sistema de referencia, entonces va a ser positivo. Lo que va a originar es que si yo copio esto, copiar y lo pego, la aceleración va a tener el mismo valor numérico, así me refiero en magnitud, pero con signo positivo. Eso quiere decir que la distancia de aquí a acá tiene que ser la misma que de aquí a acá. Si yo digo que esto vale menos 3, un ejemplo te tiene que ser 3. A eso me refiero. Y ahí obtendría los gráficos de aceleración. Entonces veamos, si se fijan, esta es la opción 2. Dice la opción 2 es esta, cuando se considera positivo. Y es el resultado que nos habíamos considerado. Pero no pone los delta t. ¿Por qué no los pone? Porque no conocemos el tiempo. Yo dije, voy a considerar que el tiempo es de 2 en 2. Pero puede ser de 3 en 3 o en 4 en 4. Si me dicen a mí, usted considera el delta t, lo hago así. Pero si no me lo dan, me dicen que esa información no se puede obtener, entonces no puedo poner los números. Puedo saber el comportamiento, pero no saber el valor numérico. Profe, Y después, sí, ¿por qué habla usted de que la aceleración es constante y después en los gráficos mostró que una aceleración era positiva y otra negativa? Eso no entendí bien. ya. Mira, aquí. Cuando el tiempo vale, vamos a darle un valor, menos 3. Este es para el caso 1. Caso 1 se refiere que mi sistema de referencia va hacia la izquierda. ¿Ya? Es independiente de este es el caso 2. Caso 2 es el mismo ejemplo, pero cambiando el sistema de referencia hacia el este. Son dos ejercicios totalmente distintos. Ahora, en el tiempo 6, ¿cuánto vale la aceleración en el caso 1? Dime. Menos 3, Menos 3. Y en el tiempo 14, ¿cuánto da la aceleración? también por lo mismo, Lo mismo. ¿Cómo se dice eso en matemática? que es constante. Constante. Tú mismo lo contestaste. ¿La aceleración es constante? Ujú. Sí. No porque tenga un número quiere decir que sea constante, que no es constante. Es un número. Y ese número va a tener el mismo valor en cada punto. Y por eso decimos que la aceleración es constante. El otro gráfico no es que cambie el valor, es que este es un ejercicio totalmente distinto. Este es el gráfico que hizo Juanito. Juanito es este gráfico. Juanito. Y él consideró que para el experimento, para el mismo carro, su sistema de referencia iba hacia abajo. Mientras que Diego hizo el mismo experimento, pero él consideró que su sistema de referencia iba hacia arriba. Y eso hace que cambie el valor de la aceleración, pero miden exactamente lo mismo. Entonces, más que nada porque cambió el sistema de referencia nomás. Sí, y por eso Ya. en la opción 1, acá te dice opción 1 y
fíjate en la... Voy a borrar todos los colores que puse. La única diferencia que tiene la opción 1 con la opción 2 es que cambia el sistema de referencia. Mira, ahí está el sistema de referencia y acá está la opción 2. Pero el experimento es el mismo. El gráfico estroboscópico es el mismo, los diagramas de velocidad es el mismo, el diagrama de aceleración es el mismo. Lo único que cambia es el sistema de referencia. Y ese cambio de sistema de referencia hace que la opción 1 y la opción 2 den aceleraciones distintas. Pero las dos son constantes. Pero el valor, uno es positivo y uno es negativo. Pero de todas maneras, entonces nosotros debiéramos cambiar el sistema de referencia para las dos situaciones, para cuando es subida y bajada, o Si en deberíamos una trabajarlo pregunta te dicen, hácelo con el sistema de referencia hacia la derecha, y después te dicen, y haga lo mismo con el sistema a la izquierda, tenés que hacer los dos. Ah, ya. Pero si te dicen, escoge usted, escoge tú. Yeah. Gracias, Y profe. si no te dicen nada, el silencio otorga. Tú lo haces, como tú quieras. Sí. Gracias, profe. Entonces, definir un sistema, el gráfico de aceleración, y ahora vamos por el último paso, que es definir o construir el gráfico de velocidad. Y ahora vamos a definir este gráfico de velocidad. De nuevo, para la opción 1 y para la opción 2. Lo vamos a hacer acá arriba. Me voy a borrar esta aceleración. Y, espérate, que no tenía que haber borrado todo. Ahí. Voy a borrar el nombre, el cuadrado, esto, eso. Ahí. Porque ahora mi gráfico va a ser de velocidad. Entonces ahora voy a hacer el gráfico de velocidad, tiempo. Entonces tengo que fijarme ahora en los vectores de velocidad. Estos que están acá. De subida, parte con un valor muy grande. Entonces, parte con un valor grande y a medida que pasa el tiempo, el tamaño del vector va disminuyendo. ¿Hasta cuándo disminuye? Hasta que llega a este valor. Hasta ese. Después viene lo que es el de bajada. Y el de bajada van en sentido contrario al sistema de referencia del caso 1. Van en sentido opuesto, pero van aumentando. Entonces empiezan a ser negativos. Y empiezan a aumentar hasta que llega al último valor, pero va en sentido contrario. El primero va hacia la izquierda y va en el mismo sentido que el eje de referencia, pero el último va hacia la derecha, que es totalmente opuesto al sentido de referencia. Y yo podría juntar estos y obtendría ahí más o menos el de velocidad. Ese es para el caso 1, de nuevo. Para ¿qué pasaría si el sistema de referencia fuese hacia la izquierda? Ahora vamos a hacer el caso 2. Vamos a borrar ahí aceleración. ¿Y qué pasaría si consideramos el caso 2, que era el que estaba acá abajo? El caso 2, la diferencia que tiene es que el sistema de referencia dice que los positivos van hacia la derecha, pero la velocidad originalmente va hacia la izquierda. Entonces parte con un valor muy grande pero negativo. Y a medida que va avanzando, disminuye el valor, va disminuyendo. Va disminuyendo el valor que va acá hasta llegar a 0. Y después de regreso empieza a aumentar positivamente porque va en la misma dirección que el sistema de referencia. Entonces tendríamos ese resultado. La moraleja es que tanto en el sistema 1 o el sistema 2 se visualiza que hay un cambio de velocidad, que esa pendiente que tiene esa línea recta es constante porque es una línea recta.
Pero cambia el sentido. Uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. Entonces, todo depende del sistema de referencia. Por eso si Juanito me dice en la prueba que lo hizo con un sistema de referencia y Diego lo hizo con otro, pero los dos tienen el mismo resultado, es que uno le copió al otro, porque no pueden obtener los mismos gráficos, porque cambió totalmente el sistema de referencia. No pueden tener el mismo gráfico de aceleración y no pueden obtener el mismo gráfico de velocidad. Y aquí lo estamos viendo. Y los gráficos de velocidad y de aceleración son aproximaciones por los diagramas que nosotros hicimos. Si tuviéramos los valores, yo podría dar los valores de acá del eje. Recuerden que después hay que borrarlo, que esto es una aproximación, como para yo poder escalar de mejor manera el dibujo. Pero en la realidad yo no conozco el delta t, a menos que me lo dijeran, que me dijeran que va de 2 en 2 o en 4 en 4. Pero si no lo conozco no puedo dejar números, y solamente una representación. Entonces yo ahí obtendría entonces, y aquí está, para la opción 2, recuerden que la opción 2 es el que va hacia acá, hacia la derecha, la aceleración iba en el mismo sentido. Y la velocidad va en esta dirección. Al principio va opuesto, porque al principio va hacia la izquierda y después va positivo. Con ese gráfico yo podría escribir una ecuación. Aquí lo hacen, pero no lo habían pedido, pero podremos hacerlo. Como yo sé que es constante, entonces la aceleración es una función, porque la grafiqué. Esa función depende de una variable, que no es x, en este caso es t, porque el eje x, que estamos acostumbrados en matemática, ahora es t. Por eso la función se alimenta de t, y es constante, y tiene un valor, puede ser 3, 4, 5. Y el de velocidad, yo sé que es una línea. Entonces yo me recuerdo que la función es f de x, de ecuación de una línea recta, es de la forma x más b. Pero ya no es x, ahora es t, la variable independiente. Entonces no es x, es t. Y yo sé cuánto vale la aceleración porque lo estuve en el anterior, el a sub 0 que está acá. Entonces si yo calculo la aceleración en ese, puedo saber cuánto vale ese. Y se le agrega un b, pero en este caso no es cualquier b. Es cuando el t vale 0. Cuando el t vale 0, todo esto vale 0. Y si todo esto vale 0, es el punto que está acá, el b inicial. Entonces ahí tengo el b sub 0. Y por eso tienen esa ecuación. Y en vez de llamarle función f, le pone función velocidad. Pero en matemáticas, mate 1, no hay nada nuevo. Es una función que depende del tiempo, que la vamos a llamar en vez de f, b, de velocidad, y que es una ecuación de una línea recta. Es de la forma ax más b, donde la es la pendiente, ya no depende de t, ahora es t, y el b inicial no es cualquier b, es la velocidad inicial. Entonces no es que lo estamos aprendiendo nuevas ecuaciones, es sobreescribir lo que ya sabíamos anteriormente. La ecuación de una constante y la ecuación de una línea recta. Lo grandioso es que en los cursos de física, hasta física 140, la ecuación a lo más son de segundo grado. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo más te tienes que memorizar esta. Saberte todas las propiedades de una función cuadrática. Cómo sacar las raíces, cómo sacar los polinomios y eso, que son las raíces. O una ecuación lineal o una ecuación constante. No hay nada más, no tienes que saberte ningún otro tipo. Si en 140 de repente puede ser la exponencial, pero después lo van a dar. Entonces, con que te sepas al revés y al derecho una función lineal, al revés y al derecho una ecuación cuadrática, que después vamos a ver con aceleración, está todo dado. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces, los pasos son estos, y estos son los que vimos hasta el día de hoy, y estos son los que necesarios. Ejemplo, si la prueba fuese mañana, son los que tú tienes que saber, por lo menos de la primera parte, que es movimiento en una dimensión. En una prueba ustedes tienen que entender que en la prueba número 1, vamos a poner certamen número 1, van a ver, no sé, pongámosle 6 preguntas o 3 preguntas.
en la cual cada una de estas partes tiene que representar, por lo menos, el concepto que hemos visto hasta ahora. Por lo menos la primera unidad está como leyes de Newton, fuerza. Entonces, va a haber uno de fuerza, va a haber algo de lo que vamos a ver después a continuación, pero tiene que haber algo del principio, de estas 2 semanas que estamos teniendo clase. Entonces tiene que haber por lo menos algo, una pregunta que represente eso. Y esa pregunta, puede ser más de una o puede ser una, se tiene que realizar con estos pasos que vimos hoy día. Construir el gráfico estroboscópico. Aunque no te lo pregunte, aunque no esté explícito en la pregunta, y solamente yo pongo, imaginen que yo invento la pregunta. Yo digo, construyeme el gráfico de aceleración. Entonces, si yo en la prueba, cuando yo revise la prueba, yo veo que el alumno simplemente me hizo el gráfico de aceleración, tiene la mitad de los puntos, tiene menos, porque no me hizo el gráfico estroboscópico, porque no me demostró de dónde lo sacó, de dónde sacó el diagrama de velocidad y el de aceleración. Y sin definir el sistema de referencia, él no es capaz de construir el gráfico de aceleración. Es una pirámide, recuerden, no puedes hacer la punta de la pirámide si no haces los pasos anteriores. Es paso a paso. No te puedes saltar ninguno de los pasos, no puedes hacer ninguno, ni el paso 7, si no hiciste ni siquiera el 1. Entonces, tienen que construir el gráfico, aunque no quieran, aunque no te lo pidan. El diagrama de velocidad, el diagrama de aceleración, definir un sistema de referencia, construir un gráfico de aceleración, construir un gráfico de velocidad y construir las ecuaciones por los gráficos, que es lo último que hicimos. Por medio de observación, ser capaces de obtener las ecuaciones. Esto es una ecuación lineal y depende de la aceleración. Entonces, la aceleración es la función que depende de la variable tiempo y es una constante. Mientras que el segundo es una función de velocidad que depende del tiempo, porque es su variable, y es una ecuación lineal. Entonces, de la forma A, B, ya no es AT, más B, donde el A es la pendiente, que es la aceleración que ya obtuvimos, y este B por el gráfico es B sub 0. Y ahí obtengo las dos ecuaciones. No tuve que hacer nada, tuve que mirar. Entonces, dense el tiempo de todos los ejemplos que vayan a estudiar, hagan estos 7 pasos. Es muy distinto que en la prueba te pongan explícitamente que te digan no haga los primeros 3, que te lo están diciendo, no los haga. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hacerlo. Pero si no te dicen nada, hácelo, porque estás demostrando que sabes hacer todo. Y no son tan difíciles, los primeros 3 salen, con práctica salen al tiro, es lo primero que uno hace. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Ya esto es lo que hemos hablado, construir los pasos, dice construye el diagrama de velocidad y aceleración. Para ello vamos a trabajar en 2 etapas. Ya. Quiero un ejemplo. Acá está. Ejemplo 1. Se lanza una pelota desde una altura de 2 metros del suelo hacia arriba. Entonces vamos a usar una hoja. Y te dice, este es el problema que vamos a hacer. Estos son los tipos de preguntas que pueden entrar, o son los tipos de preguntas que uno puede resolver en las tareas. Y en la realidad es así, uno te cuenta un cuento. Va a llegar tu jefe y te va a decir, oye, mira, pasa esto, esto, esto. No te va a decir, oye, resuélveme esto, esta ecuación. No, te cuenta el problema, tú lo resuelves. Se lanza una pelota desde una altura de 2 metros. Entonces, desde una altura de 2 metros, se lanza una pelota. Se lanza una pelota desde una altura de 2 metros del suelo hacia arriba. Entonces, la pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y después toca el suelo. Pero la pelota toca el suelo. ¿Qué quiere decir? Que no toca donde partió. Toca el suelo. Porque te hace la diferencia acá. Mira. Te dice, se lanza de una altura de 2 metros del suelo. Entonces, este es el suelo. Y después dice que la pelota al final toca el suelo. Mucha gente se equivoca o pregunta de hasta dónde llega. Tienen que leer. Te diferencia sutilmente dónde está el suelo y cuál es el sistema de referencia.
Entonces te dice, hace todo. Mira, te dice, hace el diagrama de velocidades. Pregunta engañosa porque no puede hacer el diagrama si no hace el estroboscópico. Entonces, fíjense acá lo hace. Ordinariamente porque se dan cuenta que faltan los puntos. Hagámoslo estroboscópico. Vamos a hacer el estroboscópico. Entonces, tengo el ida y después tengo el vuelta. Pero el vuelta llega hasta más acá porque hay una diferencia. Hay una diferencia de 2 metros. Entonces, originalmente tiene esta velocidad que es grande, pero a medida que va pasando el tiempo empieza a disminuir. Y después que disminuye, empieza a devolverse y aumentar la velocidad. Ahí. Puedo hacer los vectores de velocidad, que son proporcionales a la distancia que dibujé. Y ahí, puedo poner V0, como lo hice coordinación. Y puedo poner las flechas de velocidad. Recordar de que si ese punto y este punto son iguales, tienen que tener por lo menos la misma magnitud en el dibujo. Aquí no me dio casi igual, pero deberían ser iguales, porque representan el ida y vuelta y no hay roce. Y ahora tendría que calcular la aceleración. Considerar un tramo, ejemplo estos dos puntos. Considerar el inicial y el final. El inicial es más grande que el final. Y preguntarme que va desde el inicial hasta el final. Entonces la aceleración va hacia abajo. Y si lo hiciera en todos los puntos, me va a dar que es constante. Y si mi flecha está muy bien, las de velocidad, me va a dar que es constante. O como que lo estoy achicando. Entonces, si no les da porque son malos por el dibujo, igual lo pueden escribir. Decir, mira, la flecha la hago muy mal, pero la aceleración es constante. Entonces la flecha voy a hacer el mismo tamaño, que me estoy rigiendo por él. Ahí. Y esta voy a borrarla que se nota. Así me pondré un 1. Entonces ahí, ahí y ahí. Son todas las flechas rojas del mismo tamaño. Entonces tengo los diagramas de aceleración y el diagrama de velocidad. Y tengo el estroboscópico. No me costó nada hacer el estroboscópico. Fíjense que acá no lo hacen, pero uno no tiene tanta práctica para no hacerlo. Porque tendría que dibujar sí o sí los puntos de referencia, ese puntito que falta ahí. Y el otro detalle, fíjense que falla algo. Falta el punto de acá. Porque acá es el ida y vuelta. Pero el objeto sigue, avanza 2 metros más hacia abajo. Entonces tiene que haber un punto más. ¿Qué falta? Es justo el punto antes de tocar el suelo, pero o 2 más, o 1 más. Pero falta un punto, que es la diferencia de la distancia que falta recorrer. Para que nos demos cuenta que realmente hay una diferencia de recorrido. Que el ida y el vuelta no miden exactamente lo mismo. Entonces ahí choca un punto. Y lo otro es que en el punto de acá también hay un detalle. Si el objeto se detuvo, cuando se devuelve también es bueno dibujar el de regreso, como en los anteriores. Para que se muestre la transición de un antes y un después. Entonces ahí está el sistema. Hace los diagramas y después que preguntan, vamos a darle la pregunta. Dice el diagrama y velocidad de aceleración, es lo que hicimos nosotros. Sistema de referencia, ya vamos a decir que hacia arriba es positivo. Y el 0, tengo que decir cuál es el 0, es lo importante de un sistema de referencia, decir dónde está el 0. Entonces voy a decir que este es 0. Porque el suelo es lo más bajo que pueda haber en este ejemplo. Hay gente que lo pone en el techo, cada uno es libre de poner sistema de referencia.
y en la dirección que quiere. No hay problema en eso. Entonces ahí ya tenemos sistema de referencia. Gráficos de aceleración y velocidad. Tercer paso. Entonces los gráficos. El gráfico de velocidad, lo voy a dibujar acá. Mi gráfico de velocidad, por mi dibujo, pasa lo siguiente. Y aquí yo me fui en algo. Que las flechas, las azules borré una que era importante, que era para allá. Las flechas azules iban para arriba. Van disminuyendo, pero a medida que avanzan hacia arriba, va disminuyendo el valor. Y parte con un valor muy grande. Y es positivo porque mi sistema de referencia dice que para allá lo es positivo. Entonces el punto va y va disminuyendo. Va disminuyendo, disminuyendo, hasta que llega al cero. Vamos a poner el V sub 0, ahí, en la velocidad inicial. Va disminuyendo constantemente, así va disminuyendo linealmente, porque la aceleración es constante, hasta llegar a cero. Cuando llega a cero, se devuelve. Y aquí viene el detalle. Y este es un caso que mucha gente se equivoca. Si esto fuese una prueba, se va a bajar punto. Porque cuando llegan al último punto, dicen V sub 0 negativo, porque tienen que medir lo mismo. No, porque si se devolviera hasta el mismo punto, hasta el techo de la casa, va a tener el mismo valor. Pero el objeto sigue, recorre unos puntos más, un tiempo más. Entonces los puntos tienen que seguir. Los puntos tienen que por lo menos seguir un poco más. Y ya no va a ser V sub 0, no lo conozco. Pero tengo que hacer esa anotación, que se visualice eso. Que el tramo que hay acá no es igual al tramo que hay acá. Porque recorrió mayor distancia. Y el de aceleración tengo que hacer exactamente lo mismo. La aceleración es constante y va a ser negativa porque mi sistema de referencia lo dice. Si hubiera hecho el otro sistema de referencia va a ser positivo, pero va a ser ahí. Y ahí lo obtendría. La aceleración y la velocidad. ¿Puedo obtener las ecuaciones? Sí. De la velocidad voy a obtener que la función velocidad, que depende del tiempo, es una ecuación lineal, que va a ser la aceleración con pendiente negativa. Esto es un número negativo por si acaso, pero no le voy a poner el menos afuera. Por el tiempo más v sub 0. Y la aceleración, el gráfico de la aceleración, en el tiempo va a ser una aceleración negativa constante. Y ahí los tienen, ahí están los gráficos, son igualitos a los que hicimos nosotros. ¿Cuál es el problema? Y si se dan cuenta acá, si yo revisara esto está malo. ¿Por qué? Porque el tramo que hay de acá a acá mide exactamente lo mismo que de aquí a acá. Y no puede ser, por lo que nosotros entendemos, porque hay una diferencia de tiempo. Hay un tiempo mayor en este lado, tiene que haber un tiempo mayor. El gráfico tiene que continuar, porque se siguió de largo, no se detuvo en el techo, avanzó 2 metros más hacia abajo, hasta llegar al suelo. Entonces, si uno se pone muy quisquilloso, está el error. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta de ese detalle. Profe, una Sí. pregunta. Si la referencia hubiera sido hacia abajo, la aceleración... Si la dirección va hacia abajo, ya lo dimos cuenta con el ejemplo anterior que cambia los valores de aceleración y el pendiente. Cambia el valor de la aceleración. Y como cambia el valor, ahora es positivo, la pendiente cambia. Y ahora el gráfico lineal es con pendiente positiva. Gracias. Ahora voy a comprobar nomás por si acaso. Entonces, ahí está. Ahora, ellos pueden ser capaces, ejemplo en la pregunta, de calcular este punto. ¿Cuándo el t vale 0? ¿Por qué? Porque yo conozco la velocidad inicial, me la dan. Conozco la velocidad inicial
Y suponiendo que conozco la aceleración que es 10, o sea, aproximadamente, por lo menos en este curso te van a decir, o muchas veces te van a decir, no, es 10 metros por segundo cuadrado, uno puede calcular en qué tiempo va a ser. Y ahí lo hacen, pero no te lo piden, pero ahí lo consideran. En T0. Y eso. Entonces, acá se ve más o menos cómo lo hacen. Mira, fíjense. La aceleración no la calcularon, la supusieron, solamente la consideraron. Dijeron, ya aproximemos en vez de 9,8 a 10. Entonces, como la aceleración es 10, yo la reemplazo acá. Y como conozco la velocidad, yo puedo calcular la velocidad cero. Puedo decir, voy a escribir esta ecuación acá. Esta que está acá. Cuando la velocidad, porque esta es la velocidad, recuerden, este es el eje de velocidad. Cuando la velocidad vale 0. Cuando la velocidad vale 0 es para menos 10t más 20 y despejan t. Y el t le va a dar 2. Pero ese 2 lo obtuvieron por una suposición que en ningún momento lo dicen. Suponer que la aceleración vale 10. O menos 10, depende del sistema de referencia. Por eso alguien se pregunta de dónde obtuvo ese valor. Esto es un 20 por si acaso, ¿no? Está mal escrito, pero es un 20. Porque la velocidad inicial es 20. O sea, Ya. profe, que técnicamente hubiese estado malo en un certamen. Si esto hubiera sido un certamen, te hubieran dado la aceleración. O al principio de la prueba, cuando tú pones el nombre, dice en un cuadrito muy pequeño, nota, para cualquier ejercicio considera la aceleración 10. Y nadie lee ese cuadro. Entonces sí te van a dar la aceleración. Y te van a hacer calcular estos valores. Pero es porque si preguntan, dicen, oye, pero ¿de dónde sacó ese 2? Es porque resolvió la ecuación que obtuvimos. Mira, acá está nuestra ecuación de acá. Acá está. Entonces, en la aceleración, si nosotros consideramos que vale 10 metros por segundo, voy a cambiar el color para no confundir. La aceleración vale menos 10. ¿Por qué menos? Porque recuerda que va en sentido contrario al sistema de referencia. Aunque lo digan 10, para nosotros es menos 10. Porque mi sistema de referencia está en otro sentido. Y ese valor de aceleración lo reemplazo acá. Y de este gráfico yo me puedo preguntar el único punto que es fácil de calcular porque el v vale 0. La velocidad vale 0. Entonces 0 igual a menos 10 t más la velocidad inicial. Y la velocidad inicial sí me la vieron. Sale en el cuento, está ahí. 20. Entonces 20. Y ahí puedo calcular t. Y me quedaría exactamente t igual 2. Entonces este vale t igual 2. Pero el problema que tiene este ejemplo, no el mío, sino que el gráfico que hicieron ellos, es que si este vale 2, visualmente este vale 4. Y no puede ser porque nosotros dijimos que el gráfico tiene que seguir por lo menos un tiempo más. Puede ser T5, T6, eso no lo vamos a ver. A menos que después más adelante calculemos la distancia, que vamos a ser capaces de calcular cuánto recorre y en cuánto tiempo. Y eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más, porque todavía no alcanza el tiempo. ¿Hasta qué hora es la clase de hoy? A ver, siempre me confundo con el calendario. Como el calendario es nuevo este semestre, por si se dan cuenta los cambios de horario, es hasta las 11:15. Todavía lo alcanza. Entonces, hagamos este ejemplo. Resolver dónde está. Acá está, un globo. Entonces, un globo aerostático que se eleva verticalmente lleva una carga de 200 kilogramos. En cierto instante, cuando viaja a 30 metros por segundo, se corta la carga. Construye un modelo para el movimiento de la carga. Entonces tenemos que hacer el movimiento de la carga. Por eso hay que leer el cuento hasta el final. Se construye un modelo de movimiento de la carga. Entonces, un globo aerostático se eleva verticalmente. Lleva una carga. Entonces el globo tiene que partir desde el suelo y se va a elevar hacia arriba. Vamos a considerar que mi eje es positivo hacia arriba. Y después de algún momento, cuando se corta,
la carga se devuelve hasta llegar al suelo. Ahora, el globo se eleva verticalmente. No me dicen cómo se eleva el objeto. No sé si va acelerando o con velocidad constante. Entonces, uno puede hacer muchas suposiciones, por lo menos en la primera parte, antes que se suelte. Vamos a considerar que el globo es velocidad constante, sube constantemente con la misma velocidad. Entonces la distancia es la misma. Pero después que se corta el globo no es lo mismo, porque después que se corta la cuerda, el objeto empieza a acelerar por los efectos de la gravedad. Entonces voy a dibujar los vectores de velocidad. Va a ser constante. Esta es mi suposición. Ahí uno puede preguntar, decir, ¿el globo sube con velocidad constante o va acelerando? Y si va acelerando, no necesariamente va acelerando a la misma aceleración que la gravedad. Puede ser distinta. Y después, y este último punto me creo que es 0. 0, 0, subiendo, subiendo, subiendo la velocidad, subiendo la velocidad, subiendo la velocidad. Y la aceleración es 0 al principio, porque yo dije que el globo tiene velocidad constante. Entonces los vectores de velocidad son los mismos. Pero después la aceleración va bajando constantemente. Y en este ejemplo, si no me lo dicen, yo puedo considerar 10 o 9,8. Y van a medir exactamente lo mismo. Ahí, la flecha. Tengo el diagrama de velocidad, tengo el diagrama de aceleración, tengo el estroboscópico, puedo hacer los gráficos. Ya tengo también el sistema de referencia. Lo tengo acá. Entonces puedo hacer los gráficos sin que me los pida. Puedo hacer el gráfico de velocidad y puedo hacer el gráfico de aceleración. Recuerden, no el detalle por costumbre, que la velocidad puede ser negativa, entonces hay que poner un punto medio, igual que la aceleración. Uno por costumbre siempre hace un cuadrante. Pero el tiempo no, el tiempo siempre va a ser positivo. La velocidad, y voy a denotar con colores. Esto es el ida en amarillo. Va a ser hasta acá. Y voy a explicar un detalle después. Y este va a ser el vuelta. Y quiero que me digan cuál es el detalle y por qué lo puse con colores. Pero díganme si hay un problema ahí o si hay un error. O cuál es el detalle que se dan cuenta. Visualmente es como... ¿Qué cosa? Visualmente se llama chico el verde, ¿no? ¿Y por qué lo hice así? ¿O fue un error mío? ¿O puede ser No, con una intención? porque de seguro agarró más velocidad porque la Va aceleración que tenía. acelerando. Porque el objeto cuando se devuelve va acelerando. Entonces, como tú muy bien lo dices, va aumentando la velocidad. Y por lo tanto, va recorriendo la misma distancia en menos tiempo. Entonces ahí hay que fijarse en ese detalle. Que la cantidad de puntos no tiene que ser la misma. Aquí fue un error mío, ahí uno se da cuenta, porque si lo piensa muy bien, dice, sí, si recorre la misma distancia, los estroboscópicos no representan distancia, representan tiempo. Entonces no es que tienen que coincidir los puntos. Por eso, si se dan cuenta, los puntos no los traté de no coincidirlos, pero aún así lo podía haber hecho mejor. Tenían que ser menos puntos, unos 3 puntos o unos 4 puntos, nada más, porque va acelerando en la misma cantidad de tiempo. Profe, Sí. yo creo que hay otro detalle porque ¿Cuál? no creo que se pueda estar elevando el globo con velocidad constante porque el ejercicio dice que cuando llega a una velocidad cae. Entonces no se basa En en cierto eso. intervalo cuando viaja a 30 metros por segundo. Sí, pero
Ah, ya, ya. ¿Qué dice acá? Cuando llega a 30 metros por segundo, se corta la carga. Ya, buena anotación. Aquí el compañero dice que se fijó en ese detalle que dice 30 metros por segundo, que ahí se corta. Entonces te están diciendo que la velocidad antes de eso no era 30, va variando. Pero igual es ambiguo, porque puede ser velocidad constante hasta que en un punto se corta, ¿sí? Pero uno trata de buscarle la quinta pata al gato. Entonces realmente va acelerando. Ahí yo puedo considerar que va acelerando. ¿Por qué? Y este es un problema bien particular en las pruebas, y en las pruebas uno de repente no puede preguntar mucho. Este enunciado, el que está en verde, te puede dar dos opciones. Uno, que el globo va subiendo constantemente, pero no a 30, a 20. Y en algún momento empieza a aumentar. O uno puede buscarle todas las conspiraciones posibles para buscarle el fundamento a su idea. Pero siempre tienen que buscar la idea más fácil. Tienen que buscar la idea más simple. La idea más simple es que acelere. Y que parta en cero y vaya acelerando la velocidad hasta que llegue a 30. Entonces, es una recomendación, porque muchas veces pasa, y no solamente en este curso, en cualquier curso, hasta en Mate 4, las personas tienden a buscar la quinta pata al gato y justificar su idea, ser muy cerrados de mente y justificar. Y no hay que cometer el error. Por ejemplo, yo puedo justificar, decirle a ustedes, miren, yo ya lo hice así y por flojera no lo voy a hacer. Pero uno tiene que aprender y decir, ya, esa idea es muy complicada, puede ser, en ningún momento cuestiona, pero es más fácil hacer que vaya acelerando. Pero esa aceleración, y aquí viene el detalle, no necesariamente tiene que ser 10, no tiene que ser necesariamente la misma. Entonces puede ser que vaya acelerando de distinta manera. Y como va a ser distinta, yo voy a denotar los puntos de distinta manera. Para que se justifique esto, que no necesariamente sea la aceleración, porque alguien ahora me puede decir, pero puede ser que la aceleración del globo sea 10 de subida, igual que el de gravedad, que es 10 para abajo. Pero ese es un caso muy específico, ese es cerrarse de mente y no ver el todo. Entonces, y fíjense, aceptar una idea y que sea más fácil no cambia mucho. No te hace calcular todo de nuevo. La aceleración va aumentando. Porque, y aquí hay un error mío, de costumbre. Voy a borrar ahí. Entonces vamos a considerar que va acelerando. Entonces la velocidad va a ser muy pequeñita. Y a medida que va aumentando, la velocidad aumenta hasta llegar a 30. Y cuando llega a 30, se corta la cuerda. Entonces alguien me va a decir, ¿qué va a pasar en este punto? El objeto va subiendo. La carga va subiendo con una velocidad de 30 metros. Y se corta la cuerda. Pero cuando se corta la cuerda, va a haber un lapso entre que pasa de 30 hasta que pasa a 0. Entonces voy a denotar acá. Va a haber un punto. Y por eso acá la velocidad en este punto va a valer 0. Pero acá, antes que se corte la cuerda, tiene 30. Aquí tiene 28, acá tiene 25, acá tiene 10, 5 y 0. Y las aceleraciones no necesariamente tienen que medir lo mismo. Esta va a ser constante, pero va a ser 10. Esta puede ser constante, pero va a ser otro valor, no lo conozco. Voy a poner aceleración del globo, AG. Y esa aceleración va hacia arriba porque el globo va aumentando su velocidad, pero constantemente. Entonces uno puede hacer muchas suposiciones. Si hacemos esa suposición, el tiempo, de nuevo viene este problema, el tiempo no necesariamente van a ser iguales, porque las aceleraciones son distintas. Y va a depender de a quién considere mayor o a quién considere menor. Si el globo va rápido, va acelerando más rápido o no. Ya. Entonces, por eso es bueno este ejemplo, porque uno puede suponer todos los casos posibles, todos los alumnos, la idea de todos los alumnos posibles. Dibujamos la velocidad. La velocidad al principio parte en 0, porque mi diagrama lo dice, parte en 0, y va aumentando. Hasta llegar al punto que se
corta la línea o un poco más, empieza a disminuir hasta llegar a... Empieza a disminuir la velocidad. Y aquí voy a cambiar, espérate, voy a cambiar un poco acá. Voy a explicar el por qué. La velocidad va aumentando. Y va a aumentar hasta llegar a este punto que está acá, con velocidad 30. Se corta la cuerda. Vamos a considerar que se corta la cuerda, aquí en este punto que está ahí, y empieza a disminuir la velocidad. Hay unos puntos por acá que empieza a disminuir, pero sigue siendo positiva, pero empieza a disminuir hasta llegar al 0, que es el punto de acá. Y desde ese punto empieza a tener velocidad negativa, porque empieza a avanzar hasta llegar al suelo. Y ese va a ser el gráfico. Si considero la parte antes que se corte la cuerda. Si a mí en la pregunta me dicen no considere esta parte, que es muy complicada porque hay muchas suposiciones y simplemente considere desde que se corta la cuerda, es un gráfico súper fácil. Y la aceleración, por otra parte, lo voy a poner con rojo, es constante, es positiva, pero no sé cuánto vale. Es la aceleración del globo. Y después que se corta la cuerda ya no hay más aceleración y empieza a aparecer la aceleración de gravedad, que es pi. Y negativa porque va en contra de lo que yo digo. Y puedo verlo por los gráficos, fíjense. Voy a poner otro color. En esta zona la pendiente es positiva, pero en esta zona la pendiente es negativa. Y ahí está. Y ese sería el gráfico. Entonces los gráficos, la moraleja es que no todo les va a dar lo mismo, porque son muchas suposiciones. Puede ser que hubo gente que digo, nada, no me voy a preocupar antes del globo y solamente voy a construir todo este modelo después que se corta la cuerda. Entonces toda la zona amarilla no lo va a tener. Y solamente va a tener este gráfico. O hay gente que va a hacer los dos tramos, o que va a cambiar su sistema de referencia. Y ahí de nuevo me preguntan, ¿y qué pasa si yo considero mi sistema de referencia cambiado? Entonces va disminuyendo la velocidad y va aumentando el morado. Y la aceleración van a cambiar los signos, porque cambia el sistema de referencia. Entonces uno se da cuenta de eso, que cuando cambia el sistema de referencia se forma como un espejo. Igual practiquen y nos damos cuenta de eso. Sí. Lo que se interpreta del gráfico que hizo usted de velocidad, entonces, es que al comienzo recorrió mayor distancia en menos tiempo. Depende, y va a depender de la aceleración, porque no conozco la aceleración. Imagina que esta aceleración vale 20 metros por segundo cuadrado. Entonces, cuando llega a los 30 metros por segundo, que es la velocidad, me los va a recorrer desde 0 a 30 súper rápido. Oye, me imaginamos en un caso para que lo visualicen de mejor manera. Imaginaros que el globo es como un McLaren y acelera súper rápido. Entonces, acelera tan rápido que le cuesta menos de 10 segundos llegar a esa velocidad. Pero cuando cae, la gravedad es más pequeña, si fuese más pequeña. Entonces, al ser más pequeña, le cuesta más tiempo recorrer la misma distancia. Este tramo de acá que tú me estás preguntando cuál va a ser más grande y más pequeño, va a depender. Y va a depender de la aceleración. Por eso estos son gráficos, son solamente suposiciones. No le damos valores, no le he puesto números. Es solamente ver el comportamiento. Es cuando ustedes en Mate 1 ven el comportamiento de la función. Si es lineal, si es cuadrática, es una aproximación. No, en ningún momento lo dibujaron precisamente, con máximo y mínimo, no. Esto es una aproximación, nada más. Sería distinto que ya te dieran valores. Y si te dan valores de aceleración o de las velocidades, ahí sí ya puede ser el gráfico más preciso. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá, que ya el tiempo se acabó. No tengo otra clase. Recuerden que esto está siendo grabado, entonces ya después lo pueden retomar tranquilamente. Recuerden que esta PPT también está subida en el aula, por si quieren volver a retomar el ejemplo. Y también hay material para poder apoyarse.
Cualquier duda, recuerden que por correo se contesta lo antes posible. Y lo estaríamos viendo de vuelta el 18. Recuerden que la próxima semana no hay clase. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien, pásenlo bien, descansen y estudien. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao.